Entonces, algo de lo que les quiero transmitir es que ustedes puedan llevarse un concepto que es difícil de desanudar porque tenemos como una costumbre que tiene que ver con el uso, con las prácticas y con la historia, de que género es igual a mujer y dentro de mujer es salud sexual y reproductiva y violencia de género, ¿sí? En el campo de la salud. Esto tiene algún sentido. Primero porque es el primer grupo al cual se aplicó trabajar de manera colectiva el concepto de género, ¿sí? Las mujeres. Y tiene que ver también porque las mujeres somos las desigualadas en las relaciones de género, ¿sí? Pero las relaciones de género son relaciones de poder. Uno podría decir que el género es un desigualador social que articula con los otros desigualadores sociales, fundamentalmente con la clase, la generación, ¿sí? Bien, la etnia, que es otro desigualador muy importante. Entonces, con esto también les estoy diciendo que el concepto de género, en términos generales y aplicado al campo de la salud, no es un concepto monolítico ni absoluto, sino que es un concepto hermenéutico y flexible que articula con los otros desigualadores sociales. Y en este sentido, cuando digo que los varones tienen género, tengo que entender el concepto de género no solo como victimología, sino como relaciones de poder y, en todo caso, cómo impacta en el campo de la salud pertenecer al género con menos prerrogativas sociales y cómo impacta en el campo de la salud pertenecer al género con más prerrogativas sociales. Con esto diría que cuando trabajamos salud de los varones con perspectiva de género, no estamos viendo a los varones como víctimas, sino que estamos viendo el costo de la hegemonía en la salud de los varones. ¿Sí? Bien. Con el concepto de equidad siempre tendemos a pensar en carencia, pero en realidad los problemas de la equidad tienen que ver con la distribución o no de los recursos. Y en la salud impacta tanto no tener recursos como los excesos. Y también es un problema la no distribución. Entonces, en este sentido, yo les diría que la mayor parte de los problemas en salud que se pueden pensar con perspectiva de género en lo relativo a la salud de las mujeres va a tener que ver con los problemas de empoderamiento y carencia de recursos, no siempre recursos materiales, muchas veces recursos simbólicos. Y también con algo que mencionó Susana, que hay que tomar muy seriamente, que es el tema de los prejuicios, ¿no? Y de los hábitos, tanto profesionales como de la población consultante, que tienen que ver con la distribución de poder en lo social. Porque parte de lo que vos traes, trayendo a Bourdieu, tanto para hablar del concepto de campo como del concepto de hábitus, tiene que ver con que, si bien muchas de las problemáticas se dirimen en el uno a uno, en realidad es cómo ese uno a uno está atravesado por las relaciones de poder en el campo y por la interiorización en cada uno de nosotros como sujetos del lugar de poder que tenemos en el campo. ¿Sí? Entonces, si tomamos el concepto de hábitus, en una mujer consultante, va a consultar de acuerdo a cómo ella vive en lo social. Y muchas veces con una percepción o con una agencia de menos derechos de lo que, por ejemplo, el marco legal instituye. ¿Pero por qué es esto? ¿Porque es tonta? No. Sino porque ella viene a consultar desde el real ejercicio de derechos que tiene en la práctica social. Que en nuestro país, en los últimos años, en lo relativo a género, hay más derechos promulgados y legislados que lo que las prácticas sociales, y en el campo de la salud, las prácticas en salud,
consideran y otorgan o actúan, ¿sí? Dicho de alguna manera, hay más derechos que lo que son realmente las prácticas reales en el campo de la salud. En este sentido, ¿qué quiero decir? Que algunas de las cuestiones que yo voy a traer hoy tienen que ver con los problemas que teníamos hasta diciembre del año pasado, pero ahora tenemos nuevos problemas. Y hay que hablar de las dos cosas porque coexisten. ¿Sí? En el campo de la salud coexisten. Bien. Con respecto a... Esto hablaba de la salud de las mujeres con perspectiva de género. ¿Qué pasa con la salud de los varones con perspectiva de género? Los varones, muy tempranamente, están socializados para varias cosas. Primero, para el ejercicio del poder, sea el sector social que pertenezcan. En todo caso, no tendrán el gran poder, pero tienen el poder en su grupo. Esto implica también una socialización temprana para el no registro del propio dolor, pero también poco registro del dolor que causan en los demás. Y también poca cultura del cuidado, del autocuidado y del cuidado del otro. ¿Sí? Entonces, muchos de los problemas de salud de los varones, en general, pero cuando los miramos con perspectiva de género, tiene que ver con esto. Tiene que ver con los excesos, con la dificultad para la percepción del propio cuerpo, del propio malestar, del propio cansancio, y también del dolor o del riesgo al que ponen a mujeres y niños. Les doy un ejemplo de esto para que lo entiendan. Hay dos momentos en la vida que en sociedades como las nuestras hay picos de sobremortalidad masculina. ¿Sí? Y más o menos los números para Argentina, tengo tiza, 15 a 25 años sería como el primer pico de sobremortalidad masculina y después de 35, 55 en adelante. ¿Sí? Entonces, de 15 a 25 años, los varones se mueren más que las mujeres, 7-1. ¿Por qué tipo de causas? Por accidentes. ¿Y por qué más? Bien, bien. ¿Y qué más? Suicidio, muy bien. Por lo que se llama vulgarmente conocido como causas externas. ¿Bien? ¿Por qué piensan que los varones se mueren más que las mujeres en un momento en la vida donde nadie se debería morir, o muy poquito? Ahora que estuvimos hablando un poquito de la socialización de género masculina. ¿Qué piensan? Algo que acontece, que nos acontece a todos en la juventud, que es creernos inmortales, digamos, porque tiene que ver con la subjetividad y la vida, pero en los varones se da más, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de que ser valiente, arriesgarse, es más importante que la vida propia y la de los demás. Bueno, esto tiene costos específicos. Entonces ahí vemos cómo esto que se lleva la vida de muchos varones no es por carencia. ¿Sí? Bueno, más que empoderamiento, uno diría, son los costos de la hegemonía. ¿Sí? Sería como el concepto más, porque el empoderamiento está bien. ¿Sí? ¿No? Bien. Y hay otro momento en la vida donde los varones empiezan a tener otro pico de sobremortalidad, que es de 35 a 55 y un poquito más. ¿De qué? ¿Y por qué esto puede tener que ver con la subjetivación, el hábitus de género masculino? ¿Qué opinan ustedes? Si tenés masculino que trabajen de obreros o con baja instrucción, a lo mejor están más expuestos a accidentes laborales, sometidos también a otro tipo de accidentes cuando regresan a sus casas, en los medios que lo hacen y demás, y a la violencia. Y el mal llamado recurso humano con mayor instrucción o que está sometido a estrés o en estratos sociales más altos, a lo mejor más sometidos a presiones económicas, al interjuego del mercado y todo eso. Me parece que también tenemos que evaluar el momento histórico y el momento socioeconómico, el indicador. Me parece perfecto porque el ejemplo que acabas de dar
permite entender cómo género articula con todo esto que vos dijiste. Porque al interior de la clase hay desigualdades y hay diferencias que tienen que ver con las relaciones de género. ¿Sí? Bien. Bueno, bien, estamos bien, ¿eh? Bien. Bueno. Ahora, esto es varones y mujeres. Una de las críticas que se nos ha hecho a la gente que trabajamos en estudios de género es que somos binarios, o binarias, ¿no? Y que hemos sido excesivamente heteronormativos. Bien. Que esto, la salud en general lo es, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, que me dirigió acá José Carlos Escudero, sobre enfermedades cardiovasculares y género, entrevistaba a un paciente que había tenido un problema coronario. Me dice, ustedes los investigadores son caretas. Ustedes hay cosas que no preguntan. No preguntan consumo de drogas, ahora ya se pregunta, pero digo, en la mayoría de las investigaciones en salud y en mucho no se pregunta, digamos. Y tampoco preguntan mucho la sexualidad cuando suponen que la sexualidad no es heterosexual. ¿Sí? Y de hecho, digamos, yo soy investigadora, voy muchas veces a los centros que trabajan con nosotros a devolver lo que vamos haciendo, vamos trabajando temáticas, y yo veo que en el sistema de salud hay como mucha dificultad, salvo la gente muy de vanguardia, de preguntar, ¿tenés pareja, no tenés pareja? ¿Cómo es tu sexualidad? Digamos ahí, miedo a discriminar y terminan poniendo en el cono de silencio. Y además de estigmatizar, hay muchas cosas que no sabemos y no preguntamos y tienen que ver con la salud de esa persona. ¿Sí? Bien. Entonces, en este sentido, hace algunos años empezamos a incorporar también la temática de la diversidad en el campo de la salud dentro de lo que denominamos los estudios de género. ¿Sí? Si bien viene más del campo de la teoría queer, viene más de la militancia LGTB, pero quienes trabajamos en el campo de la salud con perspectiva de género, empezamos a incorporar esta mirada porque tenemos que poder decir otras cosas. A ver. En la década del 80 se muestra la primera corriente donde el LGTB se empodera realmente con los grupos de la Helmet Crisis y demás en los Estados Unidos. Y eso cambia totalmente la mirada de la sexualidad general, como la sexualidad no como una sola, es decir, como una diferenciación de un solo sexo, un sexo y el otro, sino que existía el transgénero o las travestis y las decisiones diferentes en diferente momento de la vida, donde la bisexualidad, considerada después como homosexualidad, dejaba de tener esta cosa de el otro, ¿no? No como el concepto de Cristina, sino todo lo que no es como yo es el otro, no existe. Straight, por eso es el straight, el derecho, y lo que no es straight es queer. Ahora, me parece algo muy interesante una de las cuestiones, todo lo que dijiste, pero rescataría una en particular, que parte de lo que nos enseñó la epidemia de HIV es que cómo cambió la transmisión, ¿no? Y precisamente parte de lo que no entendimos durante mucho tiempo es que hay hombres que tienen sexo con hombres y que se dicen heterosexuales, por ejemplo. Bien. Y por el otro lado, que uno de los grupos de riesgo eran las mujeres heterosexuales monógamas de estos varones, ¿no? Entonces empezamos a entender toda una trama que tenía que ver con la sexualidad, con las prácticas reales de sexualidad, con los cambios en las prácticas reales de sexualidad que impactan al campo de la salud. Y si nosotros tenemos un paradigma muy jerárquico, ¿no? Muy del modelo médico hegemónico, aunque no seamos médicos, muy de la distancia y muy de lo que yo no pregunto no existe, se nos escapa la tortuga. Esto me parece que es un cambio también muy importante, ¿no? Un cambio de trabajar, no solo mujer con perspectiva de género,
no solo, sino varones también, y no solo temas, sino como eje transversal. Cualquier tema que yo esté trabajando en salud, yo puedo verlo con perspectiva de género. Puedo estar trabajando calidad de los servicios, puedo estar trabajando participación, puedo estar trabajando enfermedades coronarias, diabetes, ¿sí? Salud mental. Cualquier tema que yo trabaje, desde los más duros a los más blandos, yo puedo entender otra cosa si miro con perspectiva de género. ¿Sí? Porque me da muchos datos de la realidad, ¿no? Cuando quiero trabajar con familias, ¿quiénes son las familias? Si quiero hacer una internación domiciliaria, ¿quién va a cuidar? Digo, plan de vacunación, ¿quién lleva a los chicos a vacunar? Es decir, a la mujer se le daba la cocinita, el bebé para que cuide y al hombre las armas, ¿no? Eso, digamos, que tiene que ver con este modelo, y si uno se fija en lo que son nuevos roles dentro de la sociedad de hombres que son madres y mujeres que son padres, esa socialización diferenciada de la niñez, es decir, de los trabajos psicológicos, se desdibuja totalmente, porque ahí es donde cambia totalmente el paradigma del concepto de quién debe cuidar. Yo no lo llamaría así. Primero, que llamaría cuidados primarios. Y segundo, que un varón haciendo cuidados primarios es un varón haciendo cuidados primarios. No está haciendo función materna. ¿Sí? Bien. Llamar función materna y función paterna ya es patriarcado puro. ¿Sí? Un varón cuidando es un varón cuidando. ¿Sí? Bien. Una mujer cuidando es una mujer cuidando. Bien. Entonces, la socialización temprana, y ahí voy a decir algo horrible, es funcional al capitalismo, diferenciada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no se trata de prejuicios y de antigüedades. Se trata de un modelo que es muy funcional al sistema de acumulación capitalista. Porque si yo tengo una mujer que cuida, que lleva al médico, que plancha, que lava, me sale más barato el salario del marido. Bien. Entonces, si yo toco los roles de las mujeres, estoy tocando la macroeconomía. Porque las mujeres, como mano de obra gratis del sistema de salud, es muy tentador. Porque te resuelve muy barato y muy rápidamente cosas que tendrías que pagar o tendrías que entrenar a gente. Entonces, sacarle a los gestores esa tentación es difícil. ¿Sí? Por supuesto que a veces lo revisten. Yo he estado en muchas conferencias, en muchos lugares donde te revisten de empoderamiento de género, la utilización de las mujeres como mano de obra gratis, digamos, para los sistemas. Bien. ¿Sí? Una cuestión es participación real, acción política. Otra cuestión es darlo como el empoderamiento y una, ¿sí? Entonces, y esto, por algo le estoy hablando hoy de esto, porque tengo como la percepción que en los próximos años vamos a hablar mucho de esto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, quiero dejarles hoy la inquietud, ¿sí? Acerca de que cuando en sus municipios, en sus hospitales, en donde ustedes trabajen, los tienten a esto y digan, tenemos perspectiva de género y hacemos estas cosas, ustedes digan, me estás disfrazando gato por liebre. ¿Sí? O vean o miren si en realidad se está haciendo eso o se le está poniendo, se le está pintando de rosa. ¿Sí? Como estas cuestiones cuando quieren invadir un emirato porque las mujeres están mal, pero lo que quieren son los pozos de petróleo. ¿Sí? Los golpes rosas. Bueno, esto en la salud pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Y en relación a esto, hay otro tema que quería tocar hoy, porque también me parece que va a ser parte de la agenda de los próximos años, y es bueno que entonces tengamos estos conceptos,
ligado a el lanzamiento en estos días de, ¿cómo se llama? El programa nuevo, el Universal. Bien. Que en realidad es un seguro universal. Bien. Y con respecto al tema de género, los seguros tenemos un gran problema. O sea, toda vez que tenemos un modelo de aseguramiento, tenemos un problema en general, pero tenemos un problema específico con respecto a la equidad de género. ¿Por qué? Porque los modelos de seguros universales, que por lo general es digamos, según los modelos que conocemos, ¿no? Son financiamiento público con efectores públicos o privados, de planes mínimos, ¿sí? Y lo demás lo paga usted si puede, y si no tendrá la salud que pueda pagar, más allá de las dos. La canasta básica de servicios. Bien. Esto es casi incompatible con programas de equidad de género. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que trabajar desde una perspectiva de equidad de género, tengo que trabajar con un modelo de integralidad. Y los seguros, parte de lo que rompen es la integralidad. Porque hay un efector que te hace el seguro y hay otro efector o otro, en el mejor de los casos, que va a ser el programa. Entonces vas a tener 3 consultas con el nuevo PMO o como se llame y vas a tener un programa de violencia de género. Y ahí retomo algo que yo decía hace un ratito, que lo tiré un poquito. Teníamos algunos problemas hasta diciembre y ahora tenemos otros problemas. Digamos, ¿en qué sentido? Porque voy a hablar por mí. Digo, cada uno sabrá. Las políticas de salud de la década ganada no fueron lo mejor de la década ganada. ¿Sí? Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo estamos de acuerdo? Entonces, sobre esa base, vienen por todo, ¿no? Vienen por lo que no pudieron hacer en los 90 y sí hicieron en Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, pero tienen base para hacerlo, porque hay cuestiones que se desmontaron, por ejemplo, las AFJP o otras, digamos, y no en salud. También, como diría acá el profe, porque es un campo de acumulación de mucha plata. Digamos, tenés que cuando tocas a mucha gente, se decidió, por diferentes razones, no dar esa pelea de esa manera. ¿Mm? Bien. Entonces, vamos a tener más fragmentación, pero vamos a tener menos programas. Bien. Entonces, muy probablemente volvamos a tener una salud pública más ligada a los partos, o sea, a los nacimientos, las mujeres como procreadoras y los varones por accidente de trabajo, digamos, va a volver a Bismarck más o menos. ¿Sí? Muy probablemente que solo lo que sea mínimo necesario. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que la perspectiva de género y los programas de género con las políticas neoliberales son un malavenido matrimonio. Y otra de las cuestiones que me parece importante compartir con ustedes sobre el tema de los seguros y el impacto en género es que se estudió bastante la reforma sanitaria chilena y su impacto en género. Entonces, hay algunas lecciones que vale la pena compartir porque pueden, esperemos que para prevenir, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con aseguramiento es por riesgo, digamos, porque tiene la misma lógica de un coche, digamos, ¿no? Bien, usted tiene que pagar de acuerdo a lo que va a consumir, no de acuerdo a los derechos. Las mujeres consumimos más en salud que los hombres, por muchas razones. Primero, bueno, por lo reproductivo, obviamente, bien, pero también por la socialización que tenemos, que la mayor parte de los malestares se transforman en demandas en el sector salud. Y además, salud mental, salud, ¿sí? Y además, porque somos las cuidadoras privilegiadas por las familias, por la sociedad y por la salud, mira, por muchos, para hacernos cargo de cuidar a los otros. Por lo tanto, en este sentido,
Podría pasar, que pasó en Chile en un momento que después lo corrigieron, es que, por ejemplo, los programas que incluían partos o embarazo tenían que pagar más. Había programas con útero y sin útero. Los programas jóvenes, digamos, hasta tantos años era más barato y no te incluía costos de maternidad. De la misma manera que hubo problemas, digamos que la ley que hubo durante el último gobierno, lo paso a otro tema, no solamente a este desigualador, sino, ¿se acuerdan que todavía hay diferencia en las cuotas, pero se acuerdan que no se tomaba mayores de 65 en las prepagas, ¿no? Bueno, ustedes saben que en este momento con la ley de regulación de las prepagas se incorporó algo de perspectiva de derechos. Pero en una lógica de mercado muy dura se vuelve a la idea de riesgo y pago por riesgo. Y pago por consumo. Ya no es necesidad en salud. Entonces, yo quiero que ustedes se lo lleven en la cabeza para que cuando los tienten y les digan que bueno, que esto va a ser universal, y vos sabés que Pochoclito no tenía programa y a tal no le llegábamos, y entonces con esto le va a llegar hasta el último lugar de la República Argentina, sepan que les están metiendo cosas malas para todos. Porque es la lógica del seguro y es la lógica que tiene para lo que hoy quiero compartir con ustedes este impacto específico de inequidad de género, además de otros efectos de inequidad más generales. ¿Sí? Entonces, eso quiero transmitírselos como digamos, como un preaviso para las tentaciones. ¿Sí? Porque muchos de estos discursos son encantadores de serpientes, porque utilizan parte de los derechos, de la lógica de derechos, y meten el caballo de Troya, digamos, por atrás. Bien. ¿Me siguen bien con esto? Lástima, ¿no? Bien. Bueno. Lo que yo pienso que va a ser la política en género de estos años va a ser solo violencia de género. Pero eso me puedo equivocar. Mi premonición tiene que ver a quién eligieron como directora del Consejo Nacional de las Mujeres. ¿Sí? Esa es la lectura. Y en relación con el desfondamiento que están haciendo de los otros programas que tenían que ver con lo que es la agenda más amplia de género. No los sacaron, pero los desfondan. Se desarticula todos los lugares por donde se entraba con los temas de género y diversidad. ¿Sí? Género, derechos. Yo decía recién, para los que están bien en el sistema de salud, a lo mejor no conocen que esto era parte de educación para la salud, ¿no? Que se había logrado. Todo esto sujeto de, hay que ver, ¿no? Íbamos por más y ahora me parece que vamos a estar a la retaguardia, ¿sí? Defendiendo muchas de las cosas de lo logrado porque somos ilegales. Lo que pasa es que teníamos la idea de, como éramos legítimos, digamos, muchos de los temas que trabajamos con perspectiva de género, hay un borde entre lo legal y lo ilegal. Lo que pasa que en un marco de legitimidad social uno trata de correr los bordes. En este momento vamos a tener que defender, no vamos a poder ir por más probablemente, sino defender por lo menos lo logrado. Entonces, en ese sentido, como mi visión es que vamos a ver que casi la única política que va a tener que ver con género va a ser violencia de género, les voy a decir algunas cosas sobre violencia de género. ¿Sí? Primero, una de las cuestiones que quiero compartir con ustedes es que violencia de género es un concepto muy particular. No quiere decir cualquier tipo de violencia entre varones y mujeres, sino que el concepto es un concepto definido internacionalmente por las convenciones que regulan esta temática, que definen a la violencia de género como la violencia ejercida hacia las mujeres en base a la desigualación por el sistema patriarcal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si le pegan a una mujer por cualquier razón o matan cualquier homicidio de mujer no es un femicidio. ¿Sí? La violencia de una mujer hacia un varón no es violencia de género. ¿Sí?
No toda violencia de un varón hacia una mujer es violencia de género. Sí lo es si tiene que ver con la desigualación patriarcal. Es muy específico el concepto, ¿sí? Violencia de género no es lo que yo creo que es, sino que es la definición que se ha consensuado. Como todo consenso tiene errores, ¿no? El famoso chiste de que un camello es un caballo dibujado por una comisión, ¿sí? Bueno, las convenciones internacionales pasa lo mismo. No será la mejor definición, pero es la definición consensuada y es específica. Y permite algo muy importante, permite acudir a las cortes internacionales toda vez que se vulnera un derecho en un país que retrocede en los derechos. ¿Sí? Porque como los derechos son progresivos, en el marco de derechos humanos, aun cuando nosotros retrocedamos, como todo esto está en las plataformas internacionales, podemos, como última instancia, recurrir a las cortes internacionales. ¿Sí? Por eso también es algo que quiero compartir con ustedes, porque por el kit para el próximo semestre, digamos, para que se lo lleven. Bien. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el marco de legitimidad de la violencia de género? ¿Por qué puede existir en lo social? ¿Por qué se sanciona tan poco en relación con lo que acontece? Porque vivimos en un sistema patriarcal. Será más suave, más aliviado, más erosionado, pero vivimos en un sistema patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Es un sistema donde los varones tienen más poder que las mujeres, ¿sí? Y las mujeres son un poquito menos sujetos que los varones, por no decir objeto, ¿sí? Casi ahí en el límite. Entonces, por la naturalización de las relaciones jerárquicas entre los géneros, ¿no? Que está desde la socialización temprana en varones y en mujeres, en algunos sectores más suave, en otros sectores todavía muy fuertes. Les cuento algo, una anécdota que me sucedió hace poquito, que se va a entender mejor cuando diga otro concepto. Voy a decir primero el concepto y después les voy a contar el ejemplo, porque si no, no se va a entender bien. Esta es la base de legitimación, ¿sí? Pero cuando algún varón que no es un loco, que no tiene psicopatología, ejerce violencia de género. ¿Por qué un varón, que puede ser un buen tipo, macanudo, etcétera, etcétera, ejerce algo que nadie pensó que iba a hacer? Porque la violencia de género es un disciplinador de las mujeres. Es un tipo de acción que si la mujer está en su lugar, no hace falta. Si la mujer se corre, puede ser que haya una tentación de disciplinarla para que vuelva al lugar donde tiene que estar. ¿Sí? Entonces ahora les voy a contar el ejemplo. Hace un mes, ahora te digo, hace un mes o 2 meses fui a dar una clase a la Jauretche, a la Universidad Jauretche, al Instituto de Salud. Entonces me comentaba la coordinadora, Teresa Poccioni, que hemos hecho varias cosas en conjunto, una tipa muy piola, que están teniendo mucha violencia de género en las alumnas. Y se dieron cuenta que tiene que ver con que las chicas estudian y los novios o los maridos están muy celosos y ven que ellas hay cosas que no hacen, que no cocinan como antes, que tienen otros intereses, y eso, en la mayor instrucción de ellas, está generando violencia. Y yo si tomamos lo que les acabo de explicar, se entiende mejor por qué, ¿sí? Entonces, en este sentido, ella lo que me decía es, como universidad nos tenemos que hacer cargo de eso, porque estamos generando empoderamiento, pero el empoderamiento las pone en riesgo. Esto no quiere decir que las mandemos a la cocina, tiene que ver con que la universidad se tiene que hacer cargo. Bien, entonces, otra de las cuestiones importantes, ya que trajimos a Bourdieu, es que la violencia de género es ejercida no solo por coerción, sino por consenso. Es decir, mucha de la violencia de género no es con un revólver en la cabeza.
sino que tiene que ver con la interiorización temprana de una autoestima más baja en las mujeres y una idea de las ventajas de los varones y la mayor racionalidad de los varones y los mayores privilegios de los varones. ¿Sí? Entonces, sí. Eso no es solo con mujeres, sino en los vínculos de la sexualidad, de la homosexualidad, eso se ve muy bien. El rol de uno de los integrantes como con su autoestima mucho menor y se vinculan de una forma igual a la heterosexualidad, donde más se trata, es decir, donde hay mucha más bibliografía escrita, ¿no? Pero sobre este punto yo quiero llamar la atención de algo, porque parte de, ya que entramos en esta cuestión que vos planteás, parte de uno de los problemas de sesgo que tenemos es que tendemos a ver las relaciones homosexuales con el paradigma heterosexual. Esto primero. Lo otro es que la heterosexualidad que conocemos no es la única heterosexualidad posible, sino que es la heterosexualidad de dominio. ¿Sí? Es un modo particular, es la dialéctica amo y esclavo en la relación intersubjetiva, que espero que no sea la única dialéctica posible entre los sujetos. Bien. Bueno, entonces, en ese sentido, las debilidades y las fortalezas y los problemas de autoestima en los vínculos tienen que ver con esta modalidad del amor fraguada en la asimetría entre varones y mujeres, el amor romántico como modalidad hegemónica, ¿sí? Y muchas de las prácticas de homosexualidad femenina y masculina copian la educación sentimental. Digamos, porque nos educamos sentimentalmente en base a lo que el imaginario tiene, las novelas, los relatos, las películas. Por eso es tan poderoso Hollywood, ¿no? ¿Sí? Y las novelas románticas, etcétera, etcétera. Y Pilar Sordo y todo eso. ¿Sí? Y Laura Gutman, ¿no? Y Facundo Manes. Sigo. Bueno, sigo, porque eso también es educación sentimental, gente. Bien. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, entonces, la violencia de género es ejercida por coerción o por consenso. Y a veces sí. Dale. No, que quería decir que muchas veces la violencia se ejerce, por más que haya un disciplinamiento y que la mujer cumpla con todos los mandatos, digamos, propuestos por el hombre, la violencia empieza a hacerse visible y a aparecer cuando la mujer sale del ámbito de las cuatro paredes de su casa. Porque puede ser todo lo que el hombre le dice que quiere ser, que quiere que sea, digamos, pero ¿qué pasa cuando la mujer sale? Porque la mujer cuando se ejerció violencia ya sobre ella, porque eso no aparece de un día para el otro, digamos, le dijo todo que sí a todo lo que él quería. Se puso la ropa que quería, se vistió como quería, hizo todo lo que quería, cuidó a sus hijos, cocinó, pero ¿qué pasa cuando sale a querer crecer, ¿no es cierto? Pero yo creo que si vos lo pensás de nuevo, esto que acabas de decir, que yo creo que es difícil, por eso insiste, ella salió y parte del contrato es que no salga. No es solo que le planches, le laves, por eso es una engaña pichanga, ¿entendés? ¿Qué? Pero porque es el currículum oculto. Porque digo, tampoco uno puede ver a los varones victimarios como solo malas personas, sino que responden a una subjetivación tradicional donde las mujeres son propiedad, son como el ganado, son como el perro, digamos, ¿sí? O como el utensilio o como la televisión. Entonces, en este sentido, la televisión no se va. ¿Por qué te vas vos? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es como difícil a veces, porque esas caras están sufriendo, ¿no? Hay una categoría que es género en sí y género para sí, ¿no? Como clase. Bueno, entonces, en este sentido, ninguna mujer, por solo el hecho de ser mujer, primero es buena. Eso, digamos.
Hay una teórica argentina muy importante con la cual yo trabajé muchos años, que se llama Irene Meller, nunca se cansa de decir que no hay que confundir inhibición ancestral de la hostilidad con bondad. Y esto es válido para mujeres, para todos los subordinados. Hay gente que nunca nos enteramos que es mala porque no habló. O porque no tuvo oportunidad. Bueno, primero eso, desterrar la idea de que las mujeres somos buenas. No somos más buenas que nadie. Digamos. Eso primero. Por lo tanto, el problema de la violencia de género no es un tema de buenos y malos. Es un tema de vulneración de derechos, que es diferente. Bueno, ¿sí? Y este es un tema muy importante, ya me estoy saltando otra cuestión, pero voy a volver, porque parte de lo que acontece cuando se trabaja con violencia de género desde el sistema de salud, no desde los especialistas, porque hubo toda una movida en la que yo creo todavía, pero va a ir para atrás, que es la inclusión de la violencia de género en los programas de atención primaria, que me parece muy importante, que es probablemente parte de lo que desmantelen rápidamente. Por lo tanto, se atiende como se atiende en atención primaria, ¿no? Se atiende todos los problemas, después se verá si se deriva o no se deriva, pero se atiende como primera entrada, la puerta de entrada al sistema y en proximidad. Y estas personas, las mujeres víctimas de violencia, son insoportables muchas veces para los profesionales de la salud porque no son la víctima ideal, no son buenas y vuelven con el victimario. Por lo tanto, hay que desarmar la idea de que yo la cuido porque es buena, sino y pensar que la trato porque tiene derechos, sea buena o sea mala. Aguanta, acordate, porque quiero ir a lo que ella decía. Entonces, si vamos desanudando estas cuestiones que tienen impactos prácticos, por eso me parece importante desanudarlas, podemos entender por qué una mujer no tiene por qué ser buena con otra mujer. Y más aún en un sistema de dominio, porque en los sistemas de dominio es divide y reinarás. Entonces el patriarcado te educa muy tempranamente para que tu rival sea la otra mujer y nunca te pelees con el tipo. Entonces, en este sentido, las mujeres en el patriarcado estamos entrenadas para vigilar a las otras mujeres. Mira lo que se puso, mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira cómo no le cocina, mira cómo trata a los chicos, qué mala madre, ¿no? Las mamis del colegio son, ¿no? Lapidarias, ¿no? Después, el tema es que después vuelve, ¿sí? Entonces, de esta manera, si podemos entender estas cosas, hay un concepto muy interesante que lo trabaja Celia Morós, que es una socióloga feminista española, y en nuestro medio lo trae Ana María Fernández, que es una psicóloga con la cual también he trabajado mucho tiempo, que es el concepto de las idénticas, que permite explicar cómo es la sociabilidad entre mujeres en el patriarcado. Las idénticas es que cuando hay un grupo de mujeres, esto les va a explicar muchas cosas de la vida cotidiana. Si tienen que elegir a alguien que lidere, les cuesta mucho elegir a alguien. No soportan que una se singularice. Si hay un varón, lo van a elegir a él, aunque las otras chicas tengan o mujeres tengan más méritos. ¿Sí? Y además lo que acontece muchas veces es que están unidas en la desgracia. Cuando a alguna le va bien, ya es la enemiga. Bueno, esto les va a explicar lo que pasa en los servicios, en las universidades, en la familia. Va a ser muy útil para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. ¿Cómo articulamos perspectiva de derechos con cómo es la gente? Porque hay una tentación muy fuerte de pensar muy mal de los sujetos. Los sujetos estructuralmente somos hombre lobo del hombre, las mujeres somos estructuralmente estragos hacia los niños, somos estructuralmente masoquistas, los varones son naturalmente violentos, de una sexualidad desbocada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué leyes? ¿Para qué programas? Pero no solo en género, en cualquier cosa. Porque si no es la idea que la gente andaría matándose por ahí.
Esa es una manera de pensar a los sujetos. Yo no pienso de esa manera. Yo pienso que los sujetos somos sujetos históricos. Y pienso que sociedades con buenas leyes son mejores que sociedades con malas leyes. Y pienso que sociedades que distribuyen mejor sus recursos son sociedades mejores que sociedades muy inequitativas. Que además de la naturaleza humana, si hay algo que pueda llamarse de esa manera, existen en qué condiciones. Si yo soy alguien que le saca la silla a otra persona, no es solo por la maldad humana, sino porque estamos jugando el juego de las sillas. ¿Sí? Si en el Titanic había menos botes que los necesarios, la única manera era cerrar para que se salven solo los de clase alta o los de la cubierta de arriba. Entonces, en este sentido, bajándolo a esta temática, yo creo que vale la pena capacitar, que es difícil capacitar, que vale la pena tener instituciones, sabiendo que esto no es soplar y hacer botellas, sino que cuando estamos capacitando, capacitamos sujetos, sujetos que tienen contradicciones, sujetos que tienen una cultura específica, que tienen intereses específicos, y entonces vamos a tener obstáculos. Es muy difícil. Los sujetos tenemos el bien y el mal. Los sujetos queremos a los otros y nos queremos solamente de nosotros mismos, ¿no? Nos pasan muchas cosas, pero también tenemos aspectos solidarios y todo depende cómo se juegue con el tipo de sociedad que nos toque. Si todos nos tenemos que pelear por un pan, iba a ser medio complicado. Si va a haber pan para todos, es otro tema. La promoción es una política, es guita, es gente capacitada, es voluntad, es continuidad. ¿Sí? Exactamente. Entonces, en este sentido, no hay promoción si hay programa seguro universal de salud. ¿Sí? No va a haber. Por lo tanto, la única política que va a haber es de hacer que a las mujeres no la maten cuando ya le dijeron que las van a matar. Nada más que eso va a haber. Y solamente cuando tengas el ojo así. ¿Sí? Entonces ahí, cuando tengas el ojo así, vas a entrar al refugio. Y es la única política que vas a tener. Y cuando te dejen de pegar, ya no vas a tener nada para hacer. Pero te tiene que fajar mucho. Porque si no, le vas a tener que dar el lugar a la que la fajaron mucho. ¿Sí? Vas a tener que estar muy, muy violentada de género. ¿Sí? Entonces, si se entiende, entonces yo te respondería eso como para complejizar y para ver con qué nos vamos. Y además, ¿por qué me detengo tanto en esto? Porque me parece que mucho de lo que no se haga como inversión y como planificación se va a proponer leer como imposibilidad. ¿Sí? Esto no se puede, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer si no haces nada. Como agentes de salud tenemos obligaciones legales, no solamente solidarias. ¿Sí? Esto me parece que es muy importante, no nos podemos hacer los tontos. Por eso hablaba de la legitimidad. Pegarle a las mujeres o tratarlas mal o tratarlas de idiota, y hay legitimidad para eso. Todavía hay legitimidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay que ser muy activos en deslegitimar eso. No está bien tratar mal a nadie.